La sala del tribunal se quedó en silencio cuando mi padre pronunció esas palabras. Allí estaba él, de pie frente a la jueza, declarando con una seguridad inquebrantable que el estudio de yoga y la camioneta ahora tenían valor real. Y según él, todo debería pertenecer a Dylan, mi hermano menor. El hombre con verdadero potencial de liderazgo. El que tiene familia e hijos. El que supuestamente sí merece un futuro brillante. A su lado, mi madre asentía suavemente, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Incluso aplaudió discretamente, como si el veredicto ya estuviera cantado. Mientras tanto, yo permanecía sola en la mesa de los acusados, con las manos apretadas bajo la madera desgastada, sintiendo como todas las miradas se posaban sobre mí. En sus ojos veía lo mismo de siempre, la hija sumisa, la que siempre cede terreno, la que nunca pelea. Pero nadie prestó atención al cambio en el rostro de la jueza. La magistrada Ramírez dejó de hojear el expediente. Sus dedos se detuvieron sobre una página en particular. Levantó la cabeza lentamente y me miró directo a los ojos. Su voz cortó el murmullo de la sala como un cuchillo afilado. Señorita Thompson, dijo con calma firme, ¿niega usted todo lo que acaba de afirmarse aquí? ¿O hay algo que aún no le ha revelado a este tribunal? El oxígeno pareció evaporarse del lugar. Por primera vez, vi cómo la expresión confiada de mi padre se desmoronaba levemente. Las manos de mi madre se congelaron a mitad del aplauso. Y en ese preciso instante, supe que la narrativa que habían construido con tanto cuidado estaba a punto de desmoronarse. Si alguna vez te han subestimado las personas que se supone te conocen mejor que nadie, quédate hasta el final. Verás cómo el silencio puede convertirse en el arma más poderosa de todas. Pero para entender cómo llegué a ese momento, debo llevarte al principio de todo. Desde que tengo memoria, mi familia ya había decidido quién era Dylan y quién nunca sería yo. Mi hermano menor entraba a cualquier habitación como si el mundo le perteneciera. Ruidoso, espontáneo, siempre con opiniones fuertes. Mis padres veían eso como señal de grandeza. Dylan está destinado a hacer cosas increíbles, repetía mi padre constantemente, con la mano sobre su hombro como sellando un pacto con el destino. Y Dylan lo creía. Nunca dudó que merecía el mejor asiento en la mesa, el juguete más nuevo, los aplausos más fuertes. Yo era la otra. La que limpiaba los desastres ajenos. La que terminaba sus tareas sin que nadie se lo pidiera. La que guardaba silencio cuando las voces subían de tono. Me llamaban responsable. Esa palabra me perseguía como una sombra. Responsable significaba útil, pero jamás especial. Responsable significaba que no necesitaba elogios porque ya sabía cuál era mi lugar. Los cumpleaños dejaban esto dolorosamente claro. Cuando Dylan cumplió 8 años, mis padres organizaron una fiesta épica en el jardín. Casa inflable, camión de pizzas, un pastel gigante con forma de balón de fútbol. Rompió regalo tras regalo hasta que el césped quedó cubierto de papel de envolver. Bicicleta nueva con cambios. Consola de videojuegos. Patines profesionales. Yo me quedé al borde de la multitud, sosteniendo un plato de papel desechable, sonriendo porque eso es lo que se hace. Mi regalo de ellos fue una tarjeta con $20 adentro y las palabras, «Sigue así de bien». Dylan me miró, sonrió ampliamente y dijo, «Gracias por venir, Alex». Todos rieron como si fuera un chiste gracioso. Yo forcé una sonrisa y entré a la casa para ayudar a mi madre a limpiar la cocina antes de que terminara la celebración. Otro año. Vacaciones de verano. Condujimos hacia la casa del lago durante toda una semana. Dylan ocupó el asiento del copiloto todo el viaje, eligiendo cada canción, decidiendo cuándo parar por bocadillos. Yo iba atrás, apretujada entre la hielera y las maletas, con las rodillas presionadas contra el respaldo delantero. Al llegar, él escogió la habitación con mejor vista. Yo terminé en el sofá cama de la sala. Nadie preguntó. Nadie necesitaba hacerlo. Así funcionaban las cosas. El momento que rompió algo dentro de mí sucedió cuando tenía 11 años. Nuestra familia tenía un florero de vidrio en la mesa de la entrada. Algo que mi madre adoraba. Azul y delicado. Una tarde, Dylan corría por la casa pateando un balón de fútbol. Lo pateó con fuerza. Golpeó la mesa. El florero cayó y se hizo añicos contra las baldosas. Yo estaba en la habitación contigua leyendo. Mis padres llegaron corriendo. Dylan comenzó a llorar antes de que nadie dijera una palabra. Se resbaló. No fue mi intención, sollozaba. Mi padre miró los pedazos rotos y luego a mí, de pie en el umbral de la puerta. Alexandra, ¿por qué no lo detuviste?, preguntó con tono acusador. Abrí la boca para explicar que ni siquiera estaba ahí, pero mi madre intervino rápidamente. Ella siempre está cerca cuando pasan cosas malas. Dylan seguía llorando. Mi padre se ablandó ante él.
Está bien, hijo. Los accidentes ocurren. Luego me miró nuevamente. Tú eres mayor. Deberías haber estado vigilando. Estás castigada todo el fin de semana. Sin libros, sin televisión. Intenté hablar, pero me cortó de inmediato. Siguiente. Siempre tienes una excusa. Tú eres la que causa problemas. Dylan se asomó detrás de mi madre, con las lágrimas ya secándose, y una pequeña sonrisa burlona cuando nadie miraba. Esa noche me senté en mi cama en la oscuridad, repasando los fragmentos del día. Lloré en silencio sobre mi almohada para que nadie me escuchara. Por primera vez entendí algo frío y cristalino. Decir la verdad no importaba. Tener razón no importaba. Hablar solo hacía que la habitación se volviera más fría, las voces más fuertes, el castigo más largo. Desde entonces, el silencio se convirtió en mi refugio más seguro. Si me quedaba callada, no podían torcer mis palabras. Si me quedaba callada, podía sobrevivir. Los años pasaron así. La secundaria trajo más de lo mismo. Dylan jugaba en el equipo de fútbol universitario, lo invitaban a todas las fiestas, salía con las chicas populares. Mis padres asistían a cada partido, gritando hasta perder la voz. Yo entré al cuadro de honor cada semestre, me uní al equipo de debate porque me permitía hablar sin que nadie me interrumpiera. Pero ellos nunca fueron a un solo torneo. Estamos ocupados con el horario de Dylan, decía mi madre. Tú entiendes, ¿verdad? Yo asentía. Siempre asentía. Comencé a trabajar medio tiempo a los 16 años, acomodando estantes en la librería local después de la escuela. El dinero iba a una cuenta de ahorros que mis padres desconocían. Compré mi propia ropa, pagué mi propio plan telefónico, llenaba el tanque de gasolina sin pedirlo. La independencia no era rebeldía. Era protección. Si dependía de ellos, les debía. Si les debía, podían quitarme todo. Para cuando me gradué, Dylan ya hablaba de becas universitarias y grandes planes. Yo entré a una universidad estatal con beca parcial y trabajé en 2 empleos para cubrir el resto. Mis padres le organizaron una gran fiesta de despedida. La mía fue una cena tranquila en casa. Estarás bien, dijo mi padre dándome palmaditas en el hombro. Tú eres responsable. Me fui a la universidad sin ceremonias. Y por primera vez en años, la casa se sintió más silenciosa sin mí. No porque me extrañaran, sino porque la persona que siempre limpiaba, que siempre se hacía a un lado, finalmente se había ido. Ese silencio que aprendí de niña me acompañó. Me siguió a través de dormitorios universitarios, turnos nocturnos y madrugadas tempranas. Se convirtió en parte de mi identidad. No era debilidad. Era supervivencia. Pero la supervivencia tiene un precio. Y años después, cuando el abuelo Harold me dejó el estudio de yoga y la camioneta en herencia, ese precio finalmente llegó a cobrarse. El abuelo Harold falleció tranquilamente un martes por la mañana en otoño. Había estado enfermo durante meses, pero jamás se quejó. La última vez que lo vi con vida, me entregó un sobreviejo que contenía un testamento escrito a mano. Papel amarillento, su firma temblorosa al final. Esto es tuyo, Alexandra, dijo presionando el sobre en mi mano junto con un juego de llaves y la escritura original de la propiedad. Siempre fuiste tú quien apareció. Dylan nunca lo hizo. El abuelo había sido dueño de un pequeño estudio de yoga en las afueras del pueblo durante más de 30 años. Era un edificio simple de ladrillo con ventanas agrietadas, pisos de madera desgastados y una gran sala con espejos. Junto a él había una vieja camioneta de reparto que usaba para transportar colchonetas, bloques, correas y equipo de sonido a clases al aire libre en el parque. El lugar no había generado muchas ganancias en la última década. El equipo estaba obsoleto, el sistema de calefacción era irregular, la pintura se descascaraba. Pero era suyo. Construido con sus propias manos. Y ahora era mío. Al principio no sabía qué hacer con él. Fui al lugar una semana después del funeral. Las puertas crujían al abrirse. Había polvo sobre todo. El aire olía a madera vieja y sueños olvidados. Me paré en medio de esa sala vacía, rodeada de espejos que reflejaban solo a mí misma, y por primera vez en mi vida sentí algo parecido a la posibilidad. No se lo conté a nadie de inmediato. Tomé las llaves, revisé el inventario, evalué los daños. Pasé los primeros meses limpiando, reparando cosas pequeñas, familiarizándome con el espacio. No tenía gran plan. Solo curiosidad. Luego comencé a tomar clases de yoga en serio. Entrené con instructores certificados, estudié anatomía, aprendí sobre filosofía del movimiento consciente. Invertí cada centavo que tenía en mejorar el lugar. Pisos nuevos, espejos nuevos, un sistema de calefacción funcional. Trabajé sola. No pedí ayuda. No mencioné nada a mi familia. Meses después,
Comencé a ofrecer clases gratuitas los fines de semana. Unas pocas personas aparecieron. Luego más. Luego aún más. Corrió la voz. El estudio comenzó a cobrar vida nuevamente. Para el primer año, estaba lleno casi todas las noches. Para el segundo año, contraté a otros 2 instructores. Para el tercer año, había lista de espera. Dylan apareció justo entonces. He oído que tienes un negocio funcionando, dijo casualmente una tarde. Llegó sin avisar, con esa sonrisa familiar que solía derretir a todos. Entró al estudio como si fuera suyo, mirando alrededor con aprobación condescendiente. Se ve bien, Alex. Realmente bien. Se detuvo frente a los espejos nuevos. Debes estar ganando bastante ahora. No respondí. Solo esperé. Mira, continuó, sentándose en uno de los bancos nuevos que había comprado, he estado pensando. El abuelo siempre quiso que fuéramos un equipo, ¿sabes? Familia. Probablemente imaginó que compartiríamos esto. Mi estómago se apretó, pero mi rostro permaneció neutral. Tengo ideas, dijo, animándose. Podríamos expandirnos. Ofrecer clases al aire libre nuevamente como el abuelo solía hacer. Yo podría manejar el lado del marketing. Tú haces lo técnico. 50-50. ¿Qué dices? Lo miré directamente. No. Su sonrisa vaciló. ¿Qué? Dije que no. Se rió incómodo. Vamos, Alex. Soy tu hermano. No seas así. Nunca viniste a verlo cuando estaba enfermo. Nunca preguntaste por el estudio hasta que comenzó a tener éxito. No invertiste nada. No hiciste el trabajo. La respuesta es no. Su expresión se endureció. Eso no es justo. Esto no se trata de justicia, respondí con calma. Se trata de propiedad. Y esto es mío. Se levantó, con la mandíbula apretada. Mis padres van a escuchar sobre esto. Adelante. Se fue dando un portazo. Pero yo sabía que no había terminado. Nunca lo hacía. Las llamadas comenzaron a la semana siguiente. Mi madre primero. Dylan está muy herido, Alexandra. Solo quiere ayudar. ¿Por qué siempre tienes que ser tan difícil? Luego mi padre. Ese estudio fue construido por tu abuelo para toda la familia. Dylan tiene tanto derecho como tú. Ignoré ambas llamadas. No respondí los mensajes de texto. Luego llegaron juntos. Aparecieron en el estudio durante una clase nocturna. Esperaron afuera hasta que terminé, luego entraron como si tuvieran todo el derecho. Necesitamos hablar, dijo mi padre. Estoy cerrando, respondí. Esto no puede esperar, insistió mi madre. Estás actuando egoístamente. Dylan solo quiere ser parte de algo. ¿Por qué le niegas eso? Los miré a ambos. Años de práctica me habían enseñado a mantener la compostura. Porque él no lo construyó. Yo sí. Tú siempre has sido tan terca, suspiró mi madre. Tan poco dispuesta a compartir. Compartir, repetí lentamente, implica que ambas partes contribuyen. Él no lo hizo. Mi padre dio un paso adelante. Tu abuelo habría querido que trabajaran juntos. Mi abuelo me lo dejó a mí. Específicamente a mí. En un testamento escrito. Con su firma. Si hubiera querido que Dylan lo tuviera, lo habría incluido. Silencio. Luego mi padre habló, más bajo esta vez, casi amenazante. Eres frágil, Alexandra. Siempre lo has sido. Esto es demasiada presión para ti sola. Déjanos ayudar antes de que arruines todo. Sentí que algo frío se deslizaba por mi columna vertebral. No era miedo. Era reconocimiento. Estaban construyendo una narrativa. Salgan, dije en voz baja. Alex, sé razonable, comenzó mi madre. Salgan ahora. No se movieron. Así que caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. Finalmente se fueron, pero la advertencia en los ojos de mi padre era clara. 2 meses después, recibí la notificación de la demanda. Dylan me estaba demandando por la propiedad del estudio y la camioneta. Alegaba que había existido un acuerdo verbal con el abuelo de compartir todo entre nosotros. Decía que yo había actuado de mala fe al excluirlo. Afirmaba que estaba emocionalmente inestable y no podía manejar el negocio adecuadamente. Mis padres habían firmado declaraciones juradas apoyando su versión. Declararon haber presenciado conversaciones donde el abuelo supuestamente expresó deseos de que trabajáramos juntos. Dijeron que estaban preocupados por mi bienestar mental. Leí los documentos 3 veces. Luego llamé a un abogado. James Whitaker era un hombre en sus 50 con cabello gris y modales tranquilos. Revisó el testamento, los registros financieros, las escrituras, todo. Luego me miró por encima de sus lentes. Tienen un caso débil, dijo.
Pero van a pelear sucio. Lo sé. ¿Tienes evidencia de contribuciones financieras? ¿Registros de quién pagó por las mejoras? Saqué una carpeta. Facturas. Recibos. Estados bancarios. Cada centavo rastreado. Él hojeó las páginas, impresionado. Esto es exhaustivo. Soy responsable, dije secamente. Casi sonrió. También necesitaremos testigos. Personas que puedan declarar sobre tu participación, la ausencia de Dylan, el estado mental del abuelo cuando redactó el testamento. ¿Puedo conseguir eso? Y si hay algo más, cualquier comunicación entre tú y Dylan sobre el estudio, guárdala. Pensé en los mensajes de texto. Las llamadas grabadas. Las visitas inesperadas. Tengo grabaciones, dije lentamente. Levantó la vista. ¿Grabaciones? Después de que me amenazaron la primera vez, comencé a grabar cada interacción. Legalmente. Mi teléfono tiene función de grabación con consentimiento de una sola parte. ¿Y qué hay en esas grabaciones? Presión. Amenazas. Intentos de hacerme firmar documentos de transferencia de propiedad. Ahora sí sonrió. Señorita Thompson, creo que vamos a llevarnos muy bien. El día del juicio llegó como una tormenta que había estado gestándose durante meses. Entré al tribunal sola. Mis padres y Dylan estaban sentados del otro lado con su abogado, viéndose confiados y unidos. Me miraron con una mezcla de decepción y lástima, como si yo fuera un niño terco que necesitaba corrección. La jueza Ramírez entró. La sala se puso de pie. El abogado de Dylan presentó primero. Pintó un cuadro de una joven frágil que se aferraba egoístamente a un activo familiar. Habló de la intención del abuelo, de los lazos familiares, de la necesidad de Dylan de proveer para sus propios hijos. Llamó a mi padre como testigo. El abuelo siempre habló de mantener unida a la familia, declaró mi padre con convicción. Quería que Dylan y Alexandra trabajaran juntos. Yo estuve presente cuando lo dijo. ¿Y cuándo fue esto?, preguntó la jueza. Mi padre vaciló. Hace años. Múltiples ocasiones. ¿Puede ser más específico? Fue el sentimiento general que siempre expresó. La jueza tomó notas. Continué. Luego llamaron a mi madre. Repitió la misma narrativa. Preocupación. Inestabilidad emocional. El deseo del abuelo de unidad familiar. Dylan subió al estrado y habló sobre lo mucho que amaba al abuelo, cuánto quería honrar su legado, como Alex estaba destruyendo lo que debería haber sido un esfuerzo familiar. Cuando terminó, todos en la sala parecían creer que yo era la villana. Luego llegó nuestro turno. James Whitaker se levantó, calmado y metódico. Presentó el testamento manuscrito. La escritura de propiedad. Los registros financieros mostrando cada mejora que yo había pagado personalmente. Llamó al notario que había certificado la firma del abuelo. Testificó que el abuelo estaba en pleno uso de sus facultades mentales, que el testamento fue redactado voluntariamente, que específicamente mencionó dejar todo a Alexandra porque ella fue quien se quedó. James llamó a estudiantes de yoga que testificaron sobre mi dedicación, las horas que invertía, cómo había transformado el espacio. Luego reprodujo las grabaciones. La sala se quedó completamente quieta cuando mi voz llenó el espacio. Era una conversación de 3 semanas atrás. Dylan había venido al estudio nuevamente, esta vez más agresivo. Mira, Alex, puedes hacerlo por las buenas o por las malas, decía su voz grabada. Firma los papeles de transferencia o te llevaré a juicio. Y no creas que ganarás. Mamá y papá están de mi lado. Dirán que estás inestable. Dirán que el abuelo quería compartir. Te verás como la hija egoísta que siempre has sido. Mi voz respondía, firme pero contenida. No voy a firmar nada. Esto es mío legalmente. Eres tan estúpida, se burlaba él. Piensas que puedes manejar esto sola. Siempre has sido frágil. Siempre necesitaste que cuidaran de ti. Déjame tomar el control antes de que lo arruines todo. Necesito que te vayas. Voy a quitarte esto, Alex. De una forma u otra. Y cuando lo haga, recordarás que tuviste la oportunidad de hacer las cosas fáciles. La grabación terminó. El rostro de Dylan estaba pálido. Mi madre tenía los labios apretados. Mi padre miraba hacia abajo. La jueza Ramírez habló, su voz cortando el silencio como un bisturí. Señor Thompson, dijo mirando a Dylan, en su testimonio afirmó estar preocupado por el bienestar de su hermana. Sin embargo, esta grabación sugiere coerción. Usted menciona una demanda como palanca de negociación. La llama frágil mientras le exige que firme una propiedad que le pertenece legalmente. Dylan intentó hablar. No quise decir. La jueza lo interrumpió.
Usted mencionó un acuerdo verbal previo en su presentación. Sin embargo, la evidencia muestra que tal acuerdo nunca existió antes de que el negocio ganara valor. Los mensajes que envió llegaron después del éxito. Las compras fueron hechas únicamente por la señorita Thompson. Y ahora esta grabación muestra que la presionó para firmar bajo amenaza. Se volvió hacia mi padre. Señor Thompson, usted firmó una declaración jurada afirmando haber presenciado conversaciones sobre compartir. ¿Mantiene esa declaración? La voz de mi padre era baja. Pensamos que era lo comprendido. Comprendido, dijo la jueza, o asumido después de los hechos. Miró a mi madre. Señora Thompson. Mi madre no levantó la vista. Queríamos lo justo. La justicia no se determina por quién se beneficia después de que el trabajo está hecho, respondió la jueza con firmeza. Este tribunal ve un patrón. Presión aplicada solo cuando el activo se volvió valioso. Sin evidencia de acuerdo previo. Sin contribución financiera del demandante. E intentos claros de coaccionar la transferencia. Se dirigió directamente a Dylan. Su reclamo se basa en retratar a su hermana como incapaz. Sin embargo, los registros muestran gestión consistente, crecimiento y responsabilidad de su parte. La evidencia contradice su narrativa. La sala permaneció inmóvil. Ya no había murmullos. Solo el peso de lo que había sido revelado. James regresó a su asiento. No sonrió. No necesitaba hacerlo. Me quedé sin moverme. La verdad había hablado por sí misma. Y había sido devastadora. La jueza regresó después de un breve receso. El tribunal estaba en silencio, el tipo de quietud que presiona contra tu piel. Ella se sentó, cruzó las manos y nos miró a cada uno por turnos. Cuando su mirada me alcanzó, se detuvo un momento más. He revisado toda la evidencia, comenzó con voz firme y deliberada. El reclamo del demandante se basa en un supuesto acuerdo verbal para compartir la propiedad del estudio de yoga y el vehículo asociado. La declaración jurada de apoyo y el testimonio sugieren inestabilidad emocional de parte de la señorita Thompson como base para intervenir. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Sin embargo, la defensa ha presentado documentación clara. Registros financieros mostrando responsabilidad exclusiva de todas las mejoras, compras y costos operacionales. Comunicaciones del demandante aparecen solo después de que el negocio ganó valor mensurable. Y lo más significativo, una conversación grabada en la cual el demandante presiona explícitamente a la señorita Thompson para firmar la propiedad bajo amenaza de litigio. Se volvió hacia Dylan. Esto no es preocupación. Esto es oportunismo. Dylan se quedó rígido. Su abogado hizo un pequeño movimiento, pero la jueza continuó. El tribunal no encuentra evidencia creíble de ningún acuerdo previo. El testamento manuscrito del señor Harold Thompson es inequívoco, propiedad total para la señorita Alexandra Thompson. No se ha demostrado contribución financiera del demandante. No existe patrón de gestión compartida. El reclamo es denegado en su totalidad. Miró a Dylan y a mis padres. Además, cualquier intento continuo de acosar, coaccionar o desafiar la propiedad de la señorita Thompson puede resultar en consecuencias legales adicionales, incluyendo desacato o sanciones civiles. Este asunto está cerrado. El martillo golpeó una vez. Tajante y final. La sala exhaló. Algunas personas en la galería se movieron. Mi padre miraba fijamente al frente. Las manos de mi madre temblaban ligeramente. El rostro de Dylan había palidecido. Me puse de pie. Por primera vez ese día, hablé. Su señoría, dije, con voz clara en la quietud. ¿Puedo dirigirme al tribunal? La jueza Ramírez asintió. Puede hacerlo. Me volví ligeramente hacia mi familia. Se veían más pequeños de alguna manera. He pasado toda mi vida siendo definida por otros, dije. Que soy responsable, pero no capaz. Que trabajo duro, pero no tengo visión. Que debo hacerme a un lado porque alguien más merece más. Nadie preguntó cómo estaba cuando trabajé 2 empleos para pagar el estudio. Nadie vino a ver las noches largas, las reparaciones, las clases que di cuando estaba agotada. Nadie ofreció ayuda. Solo se dieron cuenta cuando comenzó a tener éxito. Hice una pausa. Las palabras salían con facilidad ahora. Firmaron declaraciones diciendo que era inestable. Dijeron que necesitaba protección. Pero lo único que necesitaba era que me dejaran en paz para hacer lo que siempre he hecho, cuidar de mí misma. Porque ustedes nunca lo hicieron. Mi padre abrió la boca, luego la cerró. Mi madre miró hacia su regazo. Dylan miraba el piso. No estoy enojada, continué. Solo he terminado. Me senté nuevamente. La jueza me dio un pequeño asentimiento. Nada dramático. Solo reconocimiento.
Luego se levantó. El alguacil anunció: «Se levanta la sesión». Recogí mis cosas. James Whittaker tocó mi brazo ligeramente. «Lo hiciste bien». Le agradecí y salí sin mirar atrás. Afuera, el aire era fresco y limpio. Me quedé en los escalones por un momento, dejando que el ruido de la ciudad me envolviera. Sin triunfalismos. Solo liberación. Esa tarde regresé al estudio. La última clase había terminado hacía horas. Cerré la puerta detrás de mí, apagué las luces principales y dejé solo el resplandor suave sobre los espejos. Me senté en el piso en el centro de la habitación, con las piernas cruzadas, las manos descansando sobre mis rodillas. El espacio estaba en silencio. Sin música. Sin voces. Solo el zumbido tenue del calentador y el crujido ocasional del viejo edificio asentándose. Pensé en los años anteriores. El silencio que había llevado como armadura. Las noches que había trabajado sola. El momento en que comprendí que hablar nunca cambiaría sus mentes. Hoy había hablado. No para convencerlos, sino para cerrar la puerta. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué. Mensajes de mi madre: «Necesitamos hablar». Un correo de voz de Dylan: «Esto no ha terminado». No escuché ninguno. Abrí mis contactos uno por uno. Bloqueé sus números. Luego los bloqueé en cada plataforma. No dudé. No expliqué nada. Las semanas pasaron. La palabra se corrió discretamente en la comunidad local. Personas que conocían a Dylan de la escuela o eventos del vecindario escucharon sobre la demanda. Algunos dejaron de asistir a sus clases ocasionales. Otros susurraban en las sesiones del parque. Nadie lo confrontó directamente, pero las reservas bajaron. Los estudiantes eligieron el estudio que se sentía seguro, no el que estaba ligado a drama familiar. Mis padres enfrentaron sus propias consecuencias silenciosas. Vecinos que solían saludar ahora asentían cortésmente y seguían caminando. Amigos de la iglesia hacían preguntas cuidadosas, luego dejaban de preguntar. No fueron rechazados. Solo distanciados. Un cambio sutil que ocurre cuando las personas eligen bandos sin decir una palabra. No me regodeé. No los vigilé. Simplemente viví. Cada tarde, después de que el último estudiante se iba, cerraba el estudio yo misma. Apagaba las luces, cerraba con llave y me sentaba unos minutos en la habitación oscura. Los espejos no reflejaban nada más que quietud. Eso era suficiente. Por primera vez en mi vida comprendí que el silencio no era debilidad. No era resistencia. Era elección. Una decisión deliberada de proteger lo que había construido, de custodiar el espacio que había ganado, de rechazar a cualquiera que pensara que podía quitármelo porque creían merecerlo más. Había cargado el silencio durante tanto tiempo que parecía parte de mí. Ahora era mío para usar. No de ellos para exigir. Y en esa habitación tranquila, con el mundo exterior avanzando sin esperar mi aprobación, finalmente sentí paz. Si esta historia te resonó, si alguna vez has tenido que defender lo que construiste con tus propias manos, déjame un comentario abajo. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que el silencio puede ser fortaleza, no rendición. Suscríbete para más historias reales sobre justicia, familia y encontrar tu voz cuando más importa. Nos vemos en el próximo vídeo.